Muy buenas tardes. El proyecto de ley corta de pensiones que el presidente de la República anunció en el día de ayer es una iniciativa que busca entregar un pilar solidario tanto en las pensiones básicas como en el aporte previsional solidario, fortalecido en sus cifras y ampliado en su cobertura. Fortalecido en las cifras en la dirección de que la pensión básica solidaria llegará a la línea de la pobreza establecida en 177.000 pesos. Recordemos que cuando se inició el gobierno del presidente Piñera, esa pensión básica estaba en 104.000 pesos. La reforma del 2019 la llevó en un 50% de reajuste y con esta iniciativa va a llegar a 177.000. Y en segundo lugar, además de ampliar la cifra, amplía la cobertura, permitiendo que hoy día quienes están entre el 60 y el 80% de la población en razón de sus recursos puedan acceder al pilar solidario en circunstancias que al día de hoy no pueden hacerlo porque el pilar solidario solamente llega hasta el 60%. Y en tercer lugar, establece un seguro que se hace cargo de las lagunas previsionales, que es algo muy requerido porque las personas que enfrentan una situación de cesantía no están cotizando y por consiguiente dejan un vacío en sus ahorros previsionales que después tiene un efecto en la pensión futura. El seguro de lagunas previsionales va a permitir que se financie la cotización de ese trabajador mientras no esté trabajando y así no afectar la densidad del ahorro previsional. Estas tres materias son de una magnitud tal que permite incorporar a cerca de 543.000 pensionados actuales, tanto del antiguo sistema como del sistema de la AFP, que van a ver mejoradas sus pensiones desde el momento que antes no recibían ayuda del Estado y hoy día sí lo van a recibir. Y también va a permitir que aquellos que tuvieron sí un reajuste del 50% en el 2019 a su pensión básica solidaria, puedan también subirlo al nuevo tope. De esta manera se beneficiarían del orden de 2 millones de chilenos que recibirían en su conjunto un mejoramiento de sus pensiones del orden de un 50% en el caso de la pensión básica solidaria y en el caso del aporte previsional desde un 50% que va modificándose según el monto de la pensión autofinanciada que tengan. Creemos que esto es una iniciativa que va justamente en la dirección correcta, que es aumentar recursos para los jubilados, aumentar recursos para las pensiones y no retirar recursos de las pensiones como algunas iniciativas de ley relativas a los retiros de los fondos previsionales lo están haciendo. En todas partes del mundo, y Chile no es una excepción, si queremos mejorar las pensiones de los chilenos, tenemos que incorporar más recursos y no retirarle recursos a las pensiones. Esperamos que el Parlamento pueda aprobar esta iniciativa con la celeridad y la importancia que merece para que más de medio millón de actuales pensionados que no están recibiendo la ayuda del Estado sí puedan recibirla y puedan tener entonces un aumento en sus pensiones proporcional al monto que tienen autofinanciado con la ayuda del Estado que se le va a adicionar ahora en virtud de esta ley. No sé si tienen preguntas. Sí, ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo primero, preguntarle sobre las críticas que ya ha habido a este anuncio. Por ejemplo, Jimena Rincón, la senadora, dice que este es un anuncio que se queda corto y es poco audaz. Se perdieron 2 años de trabajo, dice Carolina Goich, porque esto había sido propuesto por la oposición hace 2 años. Primero, ¿cómo responden a esas críticas? Yo creo que es una crítica
que no se compadece con la realidad ni con el esfuerzo que se ha hecho. Ya lo recordaba recién, las pensiones básicas solidarias al inicio del gobierno del presidente Piñera eran de 104.000 pesos y ahora van a llegar a 177.000 pesos. En el año 2019 se cumplió una primera etapa, que fue la que permitió esa primera alza del 50% a todos quienes estaban del 60% hacia abajo en la línea de la pobreza. Ahora lo estamos ampliando. Pero también es importante recordar que en la votación de enero del 2020 el gobierno alcanzó un acuerdo con la oposición para llevar adelante la reforma previsional. Ese fue un acuerdo alcanzado con la Democracia Cristiana, con Fuad Chaín, que era presidente de la Democracia Cristiana, y un conjunto de diputados que nos permitió avanzar con la reforma al Senado. Recordemos que ese acuerdo permitió destinar el aumento del 6% de la cotización en 3% a cuenta individual y 3% a un fondo colectivo. Nos planteó la oposición ni un peso más a la AFP. El gobierno acogió ese planteamiento y se construyó una institucionalidad nueva a través de una agencia que administrara ese aumento de la cotización. Y se accedió a muchas otras cosas que permitió el acuerdo. Desgraciadamente, el acuerdo de la Cámara de Diputados no fue tomado en cuenta por la oposición en el Senado y insistieron en que el grueso de la cotización del 6% fuera íntegramente a un fondo colectivo. El gobierno cree que es importante al menos conservar un porcentaje de ese aumento en cuentas individuales, porque el esfuerzo de los trabajadores en las cuentas individuales debe beneficiar directamente al trabajador que las ahorra. Y la solidaridad hay que hacerla con los recursos del Estado y no con los recursos del cotizante o futuro jubilado. Tuvimos esa discrepancia, pero vamos a seguir dialogando en el Senado. Esto no significa el término de la reforma previsional integral. Lo que hace esta ley corta es apurar un beneficio que no puede esperar más para mejorar las pensiones de 500.000 de jubilados. Y no veo por qué eso debiera ser objeto de crítica cuando lo que se trata es de ayudar a quienes hoy día no están recibiendo esa ayuda, que es fundamentalmente pensionados de la clase media y muchas mujeres que son las que tienen pensiones más bajas. Ministro Osa, por favor. Bueno, lo decía, muy buenas tardes, lo decía el ministro Melero. En las próximas horas esperamos presentar este proyecto de ley que aumenta las pensiones de aquellos que todavía no habíamos podido acercarnos lo suficiente. Y la verdad que solo me queda hacer una invitación al Parlamento para que, al igual que en otras ocasiones, especialmente cuando se aumentó la pensión básica solidaria en 2019, tengamos una rápida tramitación. En aquella ocasión, en 10 días, la ley estaba aprobada. Así que mi invitación es a todos los sectores políticos para que avancemos rápidamente en la aprobación de esta iniciativa. Ministros, el presidente ayer indicaba que el proyecto incorpora la eliminación o reducción de un conjunto de excepciones tributarias que no se justifican. ¿Cuáles son estas excepciones que se van a eliminar? Bueno, en las próximas horas el ministro de Hacienda va a aclarar y especificar con todo detalle de qué excepciones se trata. El texto del proyecto va a ser conocido por usted apenas sea ingresado, pero él ya ha adelantado que se trata de aquellas exenciones que fueron analizadas y consideradas como que no tenían ninguna justificación de seguir existiendo en el informe que se hizo sobre exenciones hace unos meses atrás. ¿Y qué tipo de urgencia va a tener esta ley corta? Nosotros consideramos que al menos va a tener suma urgencia. Le quería preguntar si esta ley corta lo que busca finalmente es frenar el cuarto retiro. Lo segundo, si es que esperan que los parlamentarios que voten a favor de este retiro, parlamentarios oficialistas, sean finalmente sancionados o reciban algún tipo de multa, o así, por así decirlo. Y lo tercero es que le parece que este proyecto, el cuarto retiro, se haya pospuesto para el 18 de septiembre, después de esa fecha. A ver, lo primero es señalar que esta ley corta lo que busca va mucho más allá de que no exista un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Lo que busca es mejorar las pensiones. Y para mejorar las pensiones, cada retiro de los fondos de pensiones va en el sentido contrario. Por supuesto que quienes favorecen los retiros de pensiones no están favoreciendo la mejora de las pensiones. Y eso es justamente lo que hace esta ley. Respecto a eventuales sanciones a parlamentarios, por supuesto que no nos corresponde como gobierno pronunciarnos en esa materia.
Y su última pregunta, ¿qué nos parece que no se vote el día jueves? A ver, a mí me llama mucho la atención tanto apuro que hubo durante ciertas semanas para aprobar este retiro. Se escuchó a muchos especialistas, se ha hecho oídos sordos de lo que han dicho esos especialistas y, sin embargo, a la hora en que el presidente de la Cámara de Diputados dispone que este proyecto sea votado en la sala, exista reticencia para ello. ¿Por qué me llama la atención? Veo una contradicción. Quienes apoyan el cuarto retiro, y en particular el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Marco Ilavaca, ha sostenido que más allá de los aspectos técnicos deficientes que tiene este proyecto, este es un proyecto necesario para las personas. Entonces, si es necesario para las personas, me pregunto dónde está, qué justifica la reticencia para que sea votado. En ese sentido, si el diputado Ilavaca y quienes lo acompañan consideran que se requiere un mayor análisis, dos cosas al respecto. Entonces no están tan seguros de que esto sea bueno para los chilenos. Y en segundo lugar, hacerle un llamado entonces a que se vote la próxima semana, que no sea semana distrital, y que los parlamentarios en consecuencia, si consideran que este proyecto es tan importante y que tiene que ser aprobado, pues bien, tienen las facultades de no tener semana distrital y dedicarla a trabajar en esto. Ministro, por favor. En este sentido, ¿el proyecto de gobierno desecha la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo para la reforma previsional más estructural? Bueno, lo decía el ministro Melero. Por supuesto que no se desecha esa posibilidad. Siempre el gobierno ha instado y seguirá instando por una reforma más amplia, pero lamentablemente no existieron los acuerdos necesarios para que eso ocurriera y esta ley corta en consecuencia viene a subsanar de forma rápida una situación respecto a la cual había consenso y en ese sentido no vemos por qué podrían ser incompatibles las dos cosas. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Quería preguntarle sobre dos temas. El primero de ellos es que un par de diputados aseguran que hay 12 constituyentes que están recibiendo el IFE pese a tener una dieta de 2,5 millones. ¿Qué antecedentes tienen ustedes al respecto y si corresponde o no que reciban el IFE frente a este sueldo? Y lo otro también, o se lo pregunto después. Díganos. Ya, lo otro también, ministro, tiene que ver con la ley Juan Barrios, porque aparentemente plantea que quemar un camión tiene más pena que quemar un camión con una persona adentro. Habría que quizás mejorar esa redacción y si se va a aplicar o no un veto al respecto. A ver, respecto a lo primero, es una noticia nueva para nosotros, la acabamos de leer en el diario La Segunda, ni siquiera sé de qué miembros de la convención se trataría, así que no tengo mucho que responderle, salvo que naturalmente el gobierno siempre tiene que velar porque los beneficios sociales sean entregados a quienes corresponde. Por supuesto que habrá que distinguir aquellas situaciones de miembros de la convención que hayan recibido el IFE antes de ingresar a la convención, antes de recibir la remuneración que reciben versus aquellos que los hayan mantenido. Pero como le digo, se trata de una situación nueva para nosotros, ha surgido hace pocos minutos atrás, así que no tengo una respuesta definitiva al respecto. Respecto a la ley Juan Barrios, efectivamente, y lo dijimos con toda claridad con el subsecretario Gali días atrás, cuando se aprobó en el Senado este informe de la Comisión Mixta, se cometió un error, un grave error de técnica legislativa que tiene que ser enmendado. Y en consecuencia vamos a acoger el llamado que parlamentarios también de oposición y de Chile Vamos han hecho para presentar un veto presidencial para modificar, cambiar ese error que viene a desvirtuar lo que busca la ley Juan Barrios, que justamente era agravar las penas al delito de incendio en casos como los vehículos motorizados. Esto fue más bien en la forma, no en el fondo, ¿cierto? Nosotros creemos que fue un error en las formas, porque nos cuesta pensar que alguien haya querido disminuir las penas y no aumentarlas. Pero lo relevante es que, a pesar de que esto demora un poco las cosas, creemos que vamos a contar con el apoyo para la aprobación de este veto y, en consecuencia, la ley finalmente va a salir como todos esperamos. Hola, ministro, buenas tardes. Para el ministro Melero, por favor. Esta noche, a la medianoche, los trabajadores de Transbank van a iniciar una huelga y esto va a traer implicancias para los usuarios. ¿Cree usted que se ajusta a derecho esta huelga considerando que la empresa fue considerada como estratégica? Yo creo que es un tema que hemos tomado conocimiento, es una materia que tiene que resolver la Dirección del Trabajo, siempre en resguardo de los derechos que el Código del Trabajo establece a los trabajadores y tendrá que verse
si la excepción del derecho a huelga que se estableció para Transbank fue anterior o posterior al inicio del proceso de huelga, y tendrá la Dirección del Trabajo que interpretarlo y está trabajando en esa dirección. Ministro, muy buenas tardes. Preguntarle sobre el proyecto que busca reducir la jornada laboral, 40 horas. Hoy día los diputados de la oposición están presionando para que se retome esta discusión. Quería preguntarle sobre la opinión del Ejecutivo al respecto. Bueno, ya en el pasado el gobierno compartió la idea general de ir reduciendo gradual y paulatinamente la jornada de trabajo en la medida que se den tres aspectos que son fundamentales. Primero, que sea con gradualidad, porque no se puede plantear una reducción de una magnitud grande en poco tiempo, porque impactaría muy negativamente el empleo y la productividad. En segundo lugar, nos parece que tiene que haber también un criterio de adaptabilidad para que puedan los trabajadores libremente, en jornadas incluso mensuales o parciales, adaptarse para el cumplimiento de una jornada que le permita tener espacios de libertad y espacios destinados al trabajo. Y en tercer lugar, también tiene que ir de la mano del aumento de la productividad en el país, porque una reducción de jornada con baja productividad, sin duda que es algo que produciría más bien un efecto negativo, más que las bondades que tiene una jornada. Bajo esas condiciones, nosotros estamos siempre disponibles a debatir y a dialogar sobre un punto tan relevante como ese. Gracias. Chao, gracias. Oye, a los medios camarógrafos, tenemos ahí el cuadro del aumento de pensiones. Si quieren verlo más en detalle, yo puedo acercar el panel, si me ayudan la gente del Ministerio, cosa que puedan tener imágenes de cómo suben las pensiones, especialmente el aumento de pensiones de los nuevos beneficiarios. Si quieren, podemos acercarlo más hacia las cámaras. Ustedes me dirán, sí, que lo llevemos para allá. Vamos. ¿Está bien el ángulo o un poquito más cerrado? Ya. Oye, acá solamente como una forma de ejemplificar el impacto que tiene el aumento de la pensión de los nuevos beneficiarios, nos referimos a los que están ahora en el segmento entre el 60 y el 80%. Por ejemplo, una mujer o un hombre que no haya tenido nunca cotizaciones y por consiguiente no tiene una pensión base, tiene 0 pesos y está sobre el 60% y hasta el 80% de cero, va a comenzar a recibir 177.000 pesos, que es la pensión en la línea de la pobreza. Vamos a suponer un hombre o una mujer que tenga hoy día una pensión de 100.000 pesos autofinanciada, ya sea del antiguo o nuevo sistema, va a recibir un aporte previsional nuevo de 142.985 pesos, llegando a una pensión final de 242.000 respecto a los 100.000 que está recibiendo hoy día, es decir, un 143% más de pensión. En otro ejemplo, una persona que tiene una pensión autofinanciada de 200.000 va a recibir un aporte del Estado de 108.000, va a subir la pensión entonces a 308.000, lo que implica un aumento del 54% de la pensión. Y esto se va reduciendo en que el aporte previsional solidario es mayor mientras más baja es la pensión y va disminuyendo hasta el tope de 500.000 pesos como aporte previsional. En este segmento, entre las pensiones de 100 y 300.000, está el grueso de las pensiones de la clase media. Y por eso que de estos 500.000 que se van a beneficiar con esto, hay sobre 250.000 que están en este grupo y que van a ser los más beneficiados con esta pensión y con el aumento que ello significa en los montos nuevos. Y de ahí la urgencia y la importancia de aprobar esto pronto para que justamente estas nuevas pensiones puedan empezar a pagarse dentro del segundo semestre de este año. Bien, gracias.